Me perdonarán la aparición del siguiente Pokémon en sus pantallas, pero vamos a comentarlo ahí. Por favor. Keiko Fujimori ya es la presidenta oficial. ¿Qué augurios usted le desea? ¿Va a ir a visitarlo? ¿Lo va a felicitar de repente? No, le deseo lo mejor, ¿no? Para que el Perú le vaya bien y como es su primer trabajo, estoy segura que le va a poner mucho empeño, ¿no? Va a llegar temprano, va a hacer todo lo que corresponde como todo. Su primer trabajo, dice. Esta señora no salió muy airosa y sinvergüenza una vez a decir que ella, que tremenda viejonaza que es, que la mantenía su mamá y que la mantenía su marinovia. También yo recuerdo que salió a decir eso, ¿no? Así que muy chambeadora no me parece que sea. Y lo otro, eso es algo con el que la han batido a Keiko hace tiempo, ¿no? Con que su primera chamba, su primera chamba. eh, y ciertamente no es su primera chamba, porque si Fuerza Popular es y viene siendo desde hace tiempo el partido político más poderoso y que siempre consistentemente logra las mayores representaciones, las mayores minorías, en su momento, el 2016, una mayoría, la única que recuerdo haber visto en no sé cuántos años, no es de gratis y no es única y exclusivamente por el apellido del gran Alberto, que efectivamente tiene y tendrá quizá por muchos años un impacto, ¿no? En ese sentido, yo creo que es uno de los factores que hace al fujimorismo parecerse al peronismo de Argentina. Es un movimiento político, porque ni siquiera ya creo que es un partido, pero que descansa en parte sobre el apellido y la figura de Perón, que ya tiene pues cuántos años desaparecido de la política, ¿no? Y sigue estando patente ahí. El fujimorismo me parece que se está convirtiendo en una cuestión parecida, más tirado a la derecha ciertamente que el peronismo, pero tiene algunas características similares. Y si bien es cierto, el apellido Fujimori sigue siendo digamos, un motor, una turbina que le da potencia al fujimorismo, evidentemente no es lo único y no alcanza con el apellido Fujimori para formar un partido político como lo es Fuerza Popular, ¿no? No alcanza. Eh, Parte del mérito definitivamente está en Keiko Fujimori, que, dicho sea de paso, para ser honesto, en su momento pues ha cometido, apoyando de tu programa, la mujer barbuda, gracias, mujer barbuda, muchas gracias. La criminal Keiko Fumigori quiere facultades legislativas para empobrecer al Perú, dice Tauro. La criminal no quiere lograr las leyes pro crimen. La criminal, ¿y cuál es el crimen que ha cometido? A ver, hermano, indícame la sentencia. Porque tu superhéroe, ¿cómo se llama este fiscal José Domingo Pérez? Intentó acusarla no una, no dos, sino 20 veces. Y no ha podido. No pudo probar absolutamente nada. ¿Cuál es el crimen? Más bien el animal que quería empobrecer al Perú era Roberto Sánchez, que él te lo decía, pero si eres tan bruto que no eres capaz de entender cuando un tipo te dice en tu cara, yo quiero ser como Bolivia, yo admiro a Morales, te lo dice y te lo escribe en su plan de gobierno, yo quiero el modelo boliviano donde la gente es 40% de pobreza, donde en muchos sectores no tienen gasolina y hacen cola para ir a la bodega a comprar productos de primera necesidad, donde tienen que cruzar a Puno para comprar soles peruanos, para tener algo que valga porque su moneda es una basura, ¿no? Y tú quieres un analfabeto que te propone eso, pero piensas que Keiko es la que te propone pobreza, entonces es porque eres una bestia, pues. Eres un animal semianalfabeto que con la justa sabe escribir y rebuzna estupideces que escucha, no sé si en la Plaza San Martín, a Curwen o a cualquier lado. Te digo la verdad, pues hermano, el que dice la verdad no miente y no tiene por qué disculparse. Es la realidad. Escribes estupideces que no tienen correlato en la realidad, no tienen sentido, no tienen evidencia. Pero bueno, te cuento
que se vienen 5 años de Keiko Fujimori, así que siéntate a llorar, hermanito, siéntate, vas a tener 5 duchazos para ver, uno al año seguramente que te darás, para ver cómo Keiko Fujimori gobierna, hermanito, no te queda más que llorar, qué penita. Va a exonerar de impuestos a las grandes empresas transnacionales. Mira, número 1, no tienes ninguna evidencia para decir eso, simplemente repites. Y número 2, pues claro que se deberían bajar impuestos a las empresas, no solo a las transnacionales, sino en general, animal, porque te cuento que las empresas generan trabajo. ¿Ah? Las empresas no son un tío sentado en un sillón recibiendo plata. Una empresa tiene trabajadores, un montón de trabajadores. ¿Ah? Quiere dejar sin CTS bonos útiles. Eso no es verdad, animal. ¿Ves? Eres bruto que te crees la narrativa. Eso no va a pasar. No van a quitar ni bonos, ni CTS, ni nada. Pero como eres bruto, te crees las narrativas. Pero sí, debería no solo quitarse las barreras burocráticas, sino también rebajarse los impuestos a las empresas en general, para que las empresas crezcan. Y cuando crecen las empresas, ¿qué tienen que hacer? Contratar más gente, pe burro, contratar más gente. Las empresas no crecen porque hay un tío sentado metiéndose los bolsillos, la plata que gana su empresa al bolsillo. La empresa reinvierte, amplía, abre más locales, abre más plantas, abre más más sucursales y contrata trabajadores. Gente que no tenía empleo y que ahora sí tiene trabajo. Gente que tenía un mal empleo y que se pasa a esa nueva empresa porque le pagan mejor. Así crece un país, ¿no? Así crece un país. Pero cuando eres bruto, no puedes entender algo tan básico. Pero así es, pues, si no, no tendríamos tanto zurdo en este país si la gente fuese más inteligente. Teníamos un super chat, también vi que salieron recientemente declaraciones de sus ex trabajadores del Congreso, que lo incriminaban como mochasueldos. Eso sí también lo tiene Roberto Sánchez, ¿no? Eso sí es criminal y delincuencial. Eso sí es criminal y delincuencial, no fantasías ridículas que no tienen evidencia. Tauro sufre por rojo, pues sufre por rojo, sufre rojito, 5 años, qué pena, hermano, largo. Tienes para sentarte ahí en toda tu carca y ver cómo gobierna Keiko Fujimori 5 añazos. ¿Ah? Tauro le dicen porque es cachudo de repente, ¿no? Camarada de curhuevón, dice la mujer barbuda. Bueno, en fin. Entonces, que Keiko no haya tenido ningún trabajo es falso, pues. Porque ha trabajado en su partido político y así ha hecho un trabajo arduo. Una parte es el apellido Fujimori y otra parte es el trabajo que ha hecho para formar un partido sólido, ¿no? Que siempre logra posicionarse como la primera fuerza en el Congreso y que ahora ha llegado al Ejecutivo. Eso no cae del cielo, pues. Nada bueno y nada grande cae del cielo. Es fruto siempre del esfuerzo y del trabajo. Y parecería, por lo menos, que ha aprendido de sus errores, porque en algún momento supo rodearse de gente absolutamente nefasta como Becerril, como Salaverry, o sea, una manga pues de mequetrefes, pero tantos años y tanta experiencia, espero yo, que hayan pulido a Keiko Fujimori, así que eso de que no ha trabajado no es cierto, pues, no es verdad, no es correcto. Sigamos por favor el video. Persona que trabaja por primera vez en su vida le pone entusiasmo a su primer trabajo. Así Una que pausa. le deseo lo mejor. Mira, este es un tema con el que muchos Keiko Fujimori se confunden, ¿no? Porque dice que el delincuente de Ollantumala, ¿no? Que entró por la izquierda, dicha sea de paso, libre por el tribunal fujicerronista. No está libre por el tribunal fujicerronista, está libre porque el animal de José Domingo Pérez acusa mal. Le encanta usar la figura de lavado de activos. Y para tú lavar activos, tienes que conocer que los fondos que están entrando a tu... No es simplemente usar mecanismos raros, es tener pleno conocimiento de que fondos, por eso se cayó el caso Cócteles también, tienen un origen ilícito, un origen ilegal, narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, tráfico de terrenos, etcétera, extorsión, y que a través de ese mecanismo se limpia el dinero, por eso se llama lavados, ¿no? Tú lo sacas como si fuese un dinero que se ha originado legalmente cuando su origen es ilícito. Por eso es que se caen.
Si la bestia de Domingo Pérez no hubiese tomado esos casos, si hubiese buscado una figura más acorde, seguramente Ollantaytamala estaría con justicia preso. Ahora esperemos que un fiscal medianamente competente tome el caso y que encierre a ese sujeto como debe ser y que encierre también a la zurda de Susana Villarán, que seguramente ya se consiguió otra piscina para seguir tranquilita, disfrutando de la vida, y a tantos otros ladrones pues que le han robado a este país, ¿no? Claro que sí, claro. Claro, a prensa alternativa, con razón, prensa alternativa. Entre todos los, entre todos los mequetrefes que conforman la prensa alternativa, no saca 5 neuronas limpias, pues, ¿no? Cada uno tiene una neurona que funciona a la mitad, medio atrofiada. Son gente bruta, ignorante, con bajo coeficiente intelectual. El gran juez, por esas manga de inútiles, pues, por tu Concepción Carguancho y por tu Domingo Pérez, ese orate, es que los delincuentes no están pagando como deberían. Cuando comience a haber jueces y fiscales verdaderamente capacitados que sepan hacer su trabajo, los rateros van a comenzar a pagar, ¿no? Pero cuando, pues, descerebrados, ignorantes, que no saben pensar, que no les da el cerebro, apoyan ese tipo de porquerías, bueno, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Prensa alternativa, la prensa cachuda, sí, efectivamente. Teníamos ese videíto de Susel Paredes. Vamos con otro video, por favor, a ver también de... Vamos a ir de atrás adelante. De los videos que teníamos para ayer, gente, ayuden compartiendo. Y a propósito de eso, vamos con... Vamos con el de que sale una chica arriba y Fujimori abajo. Es una periodista colombiana, Diana Carolina, en Instagram. Keiko Fujimori es para el Perú lo que el uribismo es para Colombia, la garantía de que ningún militar que torturó, ningún político que robó y ningún presidente que mató pagará jamás por sus crímenes. No vamos a aceptar su triunfo, porque Keiko ya ha sido derrotado el día 7 de junio. Esa es nuestra posición, la posición del pueblo aymara, del pueblo Sufre prensa alternativa. Keiko no es una política más, es la hija y heredera de Alberto Fujimori, el Uribe peruano, el condenado por crímenes de lesa humanidad, el mismo que creó el Grupo Colina para exterminar civiles e inocentes en nombre del antiterrorismo, el mismo que esterilizó a más de 300.000 mujeres. Lo que dice es parcialmente cierto. El equivalente en Colombia de Perú sería Álvaro Uribe Vélez, presidente que ha sido uno de los que más daño le causó a la FARC con un fuerte proyecto de militarización. Le ha hecho daño a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, al ELN, a los diferentes grupos de guerrillas en Colombia, como ningún otro presidente. Sin embargo, no logró terminar el trabajo y, al igual que acá, los que lo sucedieron no hicieron nada por terminar el trabajo y los grupos terroristas se fueron empoderando hasta la llegada, en el caso de Colombia, Gustavo Petro, quien fue en su momento terrorista del M-19, y hoy están nuevamente más poderosos que nunca. De hecho, el Ejército de Liberación Nacional se ha filtrado algo de que pretenderían un atentado contra Belardo, ¿no? Pero bueno, igual sería lo más parecido, pero Fujimori fue superior definitivamente, porque la situación que encontró Fujimori en el Perú fue mucho más dramática de la que encontró Álvaro Uribe en Colombia, ¿no? Porque no solo era la guerrilla comunista terrorista de Sendero Luminoso la más salvaje, la más sanguinaria de toda la región, de todo el continente, y tenía también al MRTA, sino que teníamos pues una hiperinflación de 7000% anual, cosa que no pasaba en Colombia, ¿no? Entonces, es diferente ahí para comenzar. Segundo, ahí está con el mito de las 300... Retrocédelo un poquito, porfa, para ver qué más dijo, aparte de comparar a Uribe con Fuji. Alberto Fujimori, el Uribe peruano, el condenado por crímenes de lesa humanidad, el mismo que creó el Grupo Colina para exterminar civiles e inocentes en nombre de la... No fue condenado Fujimori por crímenes de lesa humanidad, eso lo puso el juez CSM, o sea, César San Martín, como una anotación.
Para comenzar, porque los crímenes de lesa humanidad, la ley no es retroactiva en nada que perjudique al imputado. Y los crímenes de lesa humanidad están, me parece que a partir del que se llama el Estatuto de Roma, que entra en vigencia en el 2002, más o menos, ¿no? No hacia las cuestiones del pasado. Lo puso simplemente como una anotación. Punto número 1. Eso es objetivamente hablando falso, no es verdad. La condena no es por crímenes de lesa humanidad. Número 2. No se encontró una sola prueba, un solo escrito, un solo documento, una sola orden de Fujimori creando el grupo Colina, ni siquiera de que el plan Zipango, el dichoso plan Zipango exista, haya sido real. Todos los testigos de esa patraña y mamarracho fueron testigos de segundo orden, ningún testigo directo, todos dijeron, le escucharon, vieron por ahí. Un verdadero mamarracho, nada de lo que dice está probado y sobre todo eso de las 300.000 mujeres esterilizadas es un tremendo mito, es una tremenda farsa. Es un caso que se ha llevado a juicio 7, 8 veces y en ningún momento se ha podido probar. De hecho, ya la Fiscalía en 2014 manifestó abiertamente que no tenía responsabilidad Alberto Fujimori en ese caso. Los informes de la Defensoría, informe 27, informe 69, recogen solamente unos centenares de casos. El informe 69 me parece que son 61 casos, de los cuales la tercera parte más o menos desestimados. Y el informe 27 me parece que reconoce 100 y pico casos, es decir, una cantidad ínfima de casos, ínfima, no llegan a 200, de los cuales muchos son desestimados, y donde la responsabilidad se halla en el personal de salud. Ha sido absolutamente imposible encontrar evidencia concreta, fehaciente, de que hay una responsabilidad de las directivas de salud y mucho menos del presidente de la República. Así que esta colocha lo único que está haciendo es reproducir gigantescas farsas una tras otra. Una tras otra. Más bien para el tema de las esterilizaciones, eso era algo absolutamente voluntario, donde tenían que firmar las mujeres y además se les daba un plazo de reflexión para que ellas puedan pensar y reconfirmar si deseaban hacerlo o no. Se requería que tengan cierta cantidad de hijos. Si una quería hacerlo siendo primeriza, no se lo permitían. Es decir, había una serie de requisitos, se daba desde el Ministerio de Salud una charla de información y de consejería, y si la mujer era quechohablante había que dárselo en su idioma. Es decir, es una farsa. Toda la documentación real, la evidencia real, va totalmente en contrario de ese mito y de esa farsa, y por eso es que en más de 8 ocasiones las mugrosas ONG feministoides no han podido acercarse a probar nada de eso y se ha rechazado en más de 8 ocasiones ese caso. Mentira tras mentira. Sigamos con el video, por favor. Que esterilizó a más de 300.000 mujeres indígenas con engaños, ese viejo racista y el promotor de un narcoestado. La doctrina Fujimori es la doctrina del enemigo interno, la misma que importó el señor Uribe a los yanquis. Eso justificó las masacres de Barrios Altos y la Cantuta. Uribe en Colombia aplicó la misma receta. En la profilaxis, la limpieza, la desinfección que hizo el llamado Grupo Colina en Barrios Altos y la Cantuta, tampoco hay ningún tipo de evidencia contundente de que eso haya sido orden, ni que siquiera haya tenido conocimiento Alberto Fujimori. No la hay, no hay evidencia, no ha habido. Simplemente la teoría de dominio del hecho. Quisieron utilizar, mejor dicho, una lógica similar a la que se usó con la Alemania de mitad de la Alemania nacional socialista de mediados del siglo pasado, aplicada al Perú, lo cual pues es una barbaridad, ¿no? La teoría del dominio del hecho, de la autoría mediata, una sarta de imbecilidades que no tienen ni pies ni cabeza, un manoseo grotesco de la presunción de inocencia, supuestamente garantía constitucional básica en un Estado de Derecho, fue pisoteada como le dio la gana por esos caviares de porquería repletos de odio, ¿no? Sigamos, por favor.
pero copy-paste. La seguridad democrática, los falsos positivos, los civiles asesinados vestidos de guerrilleros para inflar cifras. Se trata de la misma receta. Keiko fue condenada por corrupción y lavado de activos Falso. de Odebrecht, Falso. igual que el candidato Pausita. presidencial de Álvaro. Keiko nunca fue condenada. Keiko es no recuerdo, y corríjame si me equivoco, pero no hay ningún otro político, no voy a decir ni siquiera líder, otro político acá que haya entrado 3 veces a la cárcel, 3, sin condena. Keiko no tiene una sola condena. Ese señorite Colocho que está ahí no ha hecho más que rebuznar y rebuznar mentiras que solamente un imbécil como el Tauro ese que estaba por acá, que creo que ya se fue, se podría creer, ¿no? Una persona medianamente inteligente se daría cuenta que esto es rebuznada tras rebuznada. ¿M? Pero es que hay gente que cree este tipo de estupideces. Ley, porfa. Álvaro Uribe, el señor Zuluaga, ¿se acuerdan de ese pequeñín? Pero así como la Corte Suprema colombiana ha protegido a Uribe y a su recua con blindajes y dilaciones, el Tribunal Constitucional peruano, controlado por el fujimorismo, archivó las investigaciones contra Keiko y en 2023 ordenó la liberación ilegal de su papá, desacatando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la impunidad como regla. Como acá, todo va de impunidad. En Colombia, los fiscales que investigan a Uribe miran para otro lado, son amenazados o removidos. Hay unas cuantas cositas. Dice, ¿por qué le das publicidad a La Roja? Porque quiero, pues, hermano. Si quieres hacer una cosa diferente, haz tu programa y te deseo mucha suerte y muchos éxitos. Número 1, número 2. No me gusta a mí solamente palmotearme la espaldita mostrando gente que piensa como yo. Precisamente este país ha estado lleno de narrativas y de farsas durante más de 2 décadas y lo que corresponde es que la gente tenga las herramientas, porque yo no sé si tú eres muy sabio y muy leído en el tema, te felicito, pero hay gente que no conoce todas las argumentaciones, entonces a mí me gusta dárselas para rebatir uno por uno. Porque esta clase de farsas y mitos son los que sigue repitiendo mucha gente en el Perú. Y lamentablemente hay gente que las cree. Entonces cuando alguien escucha a alguien que lo cree, no simplemente decirle, oh, zurdo, rojo, pezuñento, no, sino contraargumentar, ¿no? Dar los argumentos, las evidencias, decir las cosas como son, pero con base, con fundamento, y eso es lo que me gusta compartir con mi gente. Si te agrada, bacán, te quedas y espectacular, y si no, pues por ahí podrás hacer otra cosa más interesante. Segundo, el caso de Leonor La Rosa fue una estafa. Efectivamente, ya el Poder Judicial en su momento también ha básicamente dictaminado eso, ¿no? Que el caso de Leonor La Rosa fue una más de las tantas estafas. Y si el TC ya, digámoslo en términos simples, archivó el caso de Keiko, es por lo que dije, ¿no? Porque Domingo Pérez lo que cometió es un atropello y dicho sea de paso vamos a ver videos al respecto de eso también, incluso de algunos caviarcillos, ¿no? Saludos, Eduardo, saludos. En Perú, los fiscales que acusaron a Keiko por 17 millones de dólares de Odebrecht fueron perseguidos y sus casos anulados por falta de sustento jurídico en un fallo bastante más que escandaloso. En ambos países, la respuesta a las violaciones de derechos humanos no es la reparación, sino el ataque a las víctimas, a los organismos de derechos humanos y, por supuesto, la satanización de los pobres pocos jueces independientes. A Colombia le conviene que gane Roberto Sánchez. No porque sea un santo, no porque la izquierda sea perfecta, sino porque la victoria de Keiko Fujimori sería un salvoconducto para que la impunidad uribista se fortalezca en la región. Lo que está en juego en Perú no es solo el sillón de Pizarro, es el alma de una región que ya sufrió demasiado. Colombia necesita que pierda Keiko, por memoria, por verdad y por simple y llana supervivencia. Qué rico, qué rico. Esta señorita supongo que va a disfrutar mucho del momento en que se reúnan Abelardo del Esprit y Keiko Fujimori y se den la mano. Zurda, pezuñenta, anda a llorar. La izquierda no será perfecta, ¿no? Evidentemente no es perfecta. La derecha tampoco es perfecta. Lo que la izquierda dice es la peor porquería que ha existido en
no sé si en la historia, pero por lo menos una de las peores porquerías que ha existido en la historia, evidentemente, ¿no? Desde que surgió incluso el mismo concepto allá por Francia hace algunos siglos. Basura pura, excremento, esa es la realidad. Y hay una cantidad más que abrumadora de evidencia que lo demuestra con absoluta contundencia. A propósito de... Sí, vamos más abajo, porque a propósito de Domingo Pérez, vamos con Álvarez Rodríguez, por favor, es el último videito que pasé. Mira si este señor no es un poquito caradura, por favor, ¿ah? José Domingo Pérez, Rafael Vela, Richard Concepción Carguancho, que lo escuché hoy día y hablaba bien tranquilo, que había mandado a la cárcel y que él cumplía su trabajo y todo. Y era gente inocente, no tiene el menor remordimiento. Este señor ha maltratado personas, carreras, vidas, trabajo de tanta gente, le ha provocado enfermedades a mucha gente y ahora está muy tranquilo. Una pausita, Yo por creo que es el momento en el cual, que es lo que sugerí en la Puedes buscarte, que no lo tengo. De repente en el último Paladín está un video de Sagasti que habla algo parecido a este señor. Debe estar. Que lo entrevista, creo que el Colorado ¿cómo se llama? El que estaba en la Rorro, en Latina, no me acuerdo. Martín Rippel lo entrevista, creo que es Martín Rippel que lo entrevista a Sagasti y dice algo parecido acá a Augusto Álvarez Rodríguez. Vamos a leer un poco de comentarios antes de ir. ¿Qué dice por acá? Miren, solo soy una observación, no dejes que el video corra demasiado. Lo que pasa es que estoy un poco mal de la garganta, hermano. Haz la aclaración necesaria. ¿Qué cosa ven mis oídos, mano? No, segundos, cuento esto. Pezuña, saludos, Facho, saludos, Guido. Ya somos 120.000, hermano. Algún día, ojalá. Las rojas son amargadas por falta de macho, dice Wendy. Bueno, sigamos escuchando a Augusto Álvarez Rodríguez. mañana es que se junte y cada uno haga su demanda a estas personas y que la justicia los procese con rigor. Que cada audiencia lo que hacía era, si pasaba un gato por ahí, lo metía en prisión preventiva, en ceremonias que duraban de madrugada, y era simplemente alarde de sentirse importantes, y solo acabaron siendo estos mequetrefes de Domingo Pérez, Rafael Vela y Concepción Carguancho, nombres que deben ser recordados como gente que ha pervertido la justicia en el Perú. Un poquito cara dura este señor, ¿no? Porque claro, estoy de acuerdo en lo que dice. Lo que dice es, objetivamente hablando, cierto, es totalmente cierto. Son unos mequetrefes, son unos caraduras, le han arruinado la vida a mucha gente, han perjudicado a muchísima gente. La gente, porque son cientos a los que han citado como testigos en juicios interminables por haber comprado o pagado una vez una rifa. Deberían juntarse todos y denunciar a estos mequetrefes, deberían además investigarlos por ese nefasto y vergonzoso acuerdo con Odebrecht. Yo creo, en mi opinión, que deberían, si es que las pruebas finalmente lo dictaminan así, acabar tras las rejas, ¿no? Ha sido gente que le ha hecho mucho daño a este país, esta basura, sobre todo el cara de orate Domingo Pérez. Pero me parece un poquito sinvergüenza de Álvarez Rodríguez, ¿no? Hermano, recién te das cuenta como que un poquito tarde, ¿no? Porque eso hace ya varios años que ha ocurrido, hermanito. ¿Qué pasó? ¿Cómo así que recién te das cuenta? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Porque Keiko es presidente ahora? Ya dije, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Ahora que la señora está sentada ahí, y eso lo ve siempre, ¿ah? Las redes sociales, muchos de los medios de comunicación, por ejemplo en Estados Unidos, de los dueños de las redes sociales, cuando Trump ganó, fueron ahí al besamanos, pero eran unos gatitos, ¿ah? Unos gatitos, parecía besándole en la niña al padrino, cuando ganó Trump. Pero cuando no estaba en esa le daban con palo. ¿Será que se están acomodando? Digo yo, me pregunto. Avísame si encuentras el de ese de Sagasti, si no vamos con el de Lucar. Ya.
Si no, con el de Lucar yo también lo aprovecho, lo busco por acá. Que Lucar es otro personaje por ahí, ¿eh? Que durante todos estos años ha bastado el no a Keiko, y me incluyo yo entre los que nos engañamos pensando que eso era posible o suficiente, ¿no es cierto?, para que Keiko no fuera presidente, y está claro que no es suficiente, porque el no a Keiko no es un programa de gobierno. No puede seguir eligiendo presidentes para que no salga Keiko, porque miren el precio que hemos tenido que pagar. Cada ladrón que se ha puesto en la presidencia de la República, cada inepto, cada incapaz, cada pendenciero. Porque con tal de que no salga Keiko, cualquier cosa vale. No, señor, eso no es suficiente. Hay que ofrecerle al país un proyecto nacional. Una pausita. Y eso es lo que nos hace falta, y construir partidos. Igual, ¿no? Recién se da cuenta el señor Lucar, que dicho sea de paso, debería investigarse mejor esa acusación, ese roche que tuvo con, ¿cómo se llama este ministro de Castillo, del Chifa y toda esta cuestión? Recién se da cuenta, ¿no? Ya son varias campañas que solamente la izquierda ha basado su discurso en el anti, en el anti, en el anti. Ah, pero estas luminarias recién se están dando cuenta. Mira tú. Les llegó la brillantez del cielo. Políticos que hoy lamentablemente no existen. Lo más cercano a un partido, yo sé que a alguna gente le cuesta aceptarlo, es Fuerza Popular. 82.000 personeros han puesto. ¿Qué partido puede hacer eso en el Perú? Hoy deberíamos ser un país del primer mundo y no lo somos porque nos ha fallado la clase dirigente. Y tenemos que construir una clase dirigente a la altura de las circunstancias que el país necesita, que sea capaz de enfrentar. Lo que ha pasado en parte gracias a gente como tú y a un enorme sector de la prensa que durante muchos años se dedicó precisamente a eso, a hacer campaña de odio, a hacer campaña de desinformación. También a la irresponsabilidad de la gente que nunca se preocupó en verificar si lo que le decían tantos periodistas y luego también los streamers, ¿no?, y los medios digitales era verdad, o si simplemente le estaban llenando la cabeza con desinformación y con caca digital y mediática, y les creyeron, pues. Le compraron el cuento a gente como tú y como tantos otros en los grandes medios de prensa que decían basura tras basura, y optaron por elegir a diversos presidentes que hoy están presos, cada uno más impresentable que el otro. Entonces, buena culpa la tienen, lo tiene el sector de la prensa, un buen sector de la prensa, tiene gran culpa en esto, ¿ah? Claro que sí, otro lo tiene la sociedad evidentemente, pero la prensa tiene gran culpa del estancamiento, el atraso y la desaceleración. Si el Perú hubiese puesto verdaderamente, hubiese prendido las máquinas hace rato, podríamos estar en una mucho mejor situación. Marrufo, ¿no? Dale play, porfa. Junta la crisis de inseguridad que nos afecta a todos. La catástrofe de los servicios públicos que nos afecta a todos. La crisis institucional, la falta de un sistema de justicia confiable, que nos afecta a todos. Es decir, tenemos que ser capaces de enfrentar los problemas, las dificultades que tenemos juntos. Pero yo sé que este es un discurso, no sé si estoy fuera de la realidad, pero trato de interpretar las realidades de los ciudadanos. Estamos hartos de que la política sea un espectáculo bochornoso y no un debate cotidiano sobre nuestros problemas y las soluciones a lo mismo, y con un horizonte claro de dónde vamos. Yo creo que está pidiendo su mermelada, Lucar. Estás pidiendo mermeladita, Lucar. Está olfateando. Está con la esperanza por ahí que le chorreen una cucharadita de dulce y deliciosa mermelada, ¿o qué, hermanito? ¿Ah? ¿O estos personajes están comenzando a ver la luz? De pronto se iluminaron, ¿no? De pronto las cosas que estaban a vista y paciencia de todo el mundo
Ellos no lo vieron y voltearon la cabeza, ay, se encontraron con la realidad. Ah, cómo has cambiado, pelona, cómo van cambiando, ¿no? Cómo van, se les van abriendo los ojos a algunos personajes, ¿no? Acomodaticios los llaman. Eh, ¿Pudiste ver el videito? Ahí está, otro personaje, este caballerito tan admirado por la izquierda progresista, sobre todo peruana, ¿no? Él tan elegante, ¿no? Siempre con sus saquitos, sus pañuelitos, un poeta, perfumadísimo siempre Francisco Sagasti. Martín Rippel está babeando, está sudando por adentro, ¿no? Se le alborotan las hormonas seguramente al verlo ahí a Francisco Sagasti, un tótem caviar, pero ese fue la culmine, fue la cúspide de la República Caviar. Ahí lo tenían todo, en la presidencia, que evidentemente no ganaron por votos, porque un caviar jamás va a poder ganar una presidencia con votos, pero ya vaya que han puesto ahí sus tótems. eh, Tenían Tribunal Constitucional, tenían la Defensoría del Pueblo, tenían la SUNEDU, tenían Poder Judicial, tenían Fiscalía. Todo lo dominaban estos mequetrefes, hacían y deshacían como se les daba la gana, ¿no? Y ver a su caviarote recitando sus poemas, estaban pero excitadísimos, ¿no? Excitadísimos, extasiados, embelesados, ¿no? Francisco Sagasti, vamos a ver qué dice Francisco Sagasti. O sea que tenemos una presidenta y un expresidente que a los cuales, como se ha dicho hace mucho tiempo, ambos recibieron prisiones preventivas injustas. Y creo, y una cosa que se ha dicho en todo momento es que se ha excedido en el uso de la prisión preventiva como Una un mecanismo pausita. mientras se está... Acá no está directamente mintiendo este señor y lo pregunto, no estoy 100% seguro, pero estoy creo que 90% seguro de que es falso lo que dice que en todo momento se ha dicho que esas prisiones excesivas esas prisiones preventivas fueron excesivas. Yo particularmente no recuerdo a este señor en el pasado manifestándose claramente diciendo, oye, Domingo Pérez, evidentemente te estás pasando de la raya, Carguancho, están abusando de su poder, están prostituyendo, están politizando el sistema de justicia. Yo no lo recuerdo a este señor manifestándose de esta manera para que él diga que siempre se dijo que este mecanismo de prisiones preventivas estaba siendo abusado, se estaba excediendo, se estaban pasando de la raya. No sé si ustedes en los comentarios lo recuerdan, díganme, de repente me equivoco, pero me parece que este señor está un poquito pinocho, un poquito mentirosito, investigando, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que no debería suceder más y sobre todo con personalidades como las que he mencionado. Se refería evidentemente a el fenecido Alan García y a Keiko Fujimori. Pero un poquito sinvergüenzas estos caballeros, ¿no? Álvarez Rodríguez, Sagasti. A ver, no que son tan brillantes, tan inteligentes, ¿no? Tipos con tanta experiencia en la prensa, en la política. O sea, no vieron en su momento lo que todo el mundo vio. La verdad es inmutable en el tiempo. No podrían haberlo dicho cuando estaba ocurriendo y cuando sucedió. ¿O qué pasa? ¿No estaba de moda? ¿Mm? Ahí lo que estaba de moda era hacer caviar. Y los que estaban en el poder eran los caviares, entonces había que seguir la comparsa. O en el mejor de los casos simplemente callarse. Oye, ahora vienen a señalar, terrible el abuso de poder, un mequetrefe, Domingo Pérez, denuncien a Domingo Pérez, decía Rodríguez, Sagasti, eso no se debe volver a repetir, un exceso. Ay, ¿por qué en su momento no dijeron nada? Por favor, ahora se quieren acomodar. Ay, ay, ay. Claro, o están vislumbrando que por ahí les puede caer alguna mermeladilla sabrosa y siempre dulce para el olfato caviar de alguna manera. No sé, se están acomodando. Bueno, ¿saben qué? Prefiero que se acomode
que estén en la posición, pues no sé, de los 3 chiflados de la República que estaban el otro día, la Morsa, la Calavera y el sonso este del... ¿Cómo se llama? No, el otro sonso. El del caso del Sodalicio y Salinas, ¿no? Hablando babosada tras babosada. Era un concurso de rebuznadas, ¿no? Donde se le nota pues la piconería, pues que se le sale pero por los poros. Prefiero que se acomoden, ciertamente, pero que no nos vengan a agarrar de idiotas, pues diciendo, ay, ahora se hacen los dignos. Anga, sinvergüenza. Hay que ser un poquito menos caradura, un poquito menos sinvergüenza. Ya, a ver, volvamos a los videitos anteriores. Ponte uno de Hansel, que sale quién es el culpable sin letras rojas. Ujú, correcto. Pero ¿quién es el culpable? El Abimael no era Abimael, para mí no era Abimael el culpable era el Fujimori de Montesinos que habían armado todo. El problema, el culpable, porque ellos eran unos guerreros. El tema es que los incentivaron a más porque eran gente resentida, pero no resentidas en el mal, en el mal, sino porque ellos dijeron ya, toma el arma, pero ¿quién es el culpable? El Abimael no era Abimael, para mí no era Abimael el culpable era el Fujimori de Montesinos que habían armado todo eso. Escuché, tengo familia que me han comentado de que Fujimori fue el que armó todo eso, ¿no? Sendero Luminoso, supuestamente. Todo, y todo el mundo dice, a veces me dicen, eres comunista, eres senderista. No soy eso, sino de que lo sé mira, cada uno de nosotros, chicos, ustedes que son jóvenes, se llama joven que yo, tenemos un discernimiento. Esos agentes del orden van a terminar cometiendo crímenes como los de Putin, por ejemplo, o los de Frontón. Por ejemplo, en Bernardo, creo que es un caso que se conoce muchísimo, en el que Abimael Guzmán manda a asesinar a toda la población de Lucas Marcos porque hay un traidor. Lo que sí sé es que en el último juicio que le hicieron en su última aparición pública se le veía muy mal. Pero, o sea, yo sí, es un señor mayor, eso queda claro, y debe ser enfermo como cualquier señor mayor. Sea quien sea, no pierdan por su dignidad por ese hecho de preso, ¿no? Nuestra pena máxima en el Perú es de 25 años, excepto Abimael Guzmán, que tiene cadena perpetua por traición a la patria, pero es el único que ha sido juzgado por traición a la patria. Todos los demás tienen pena privativa de la libertad de 25 años, lo cual quiere decir que ya deberían ser liberados porque ya cumplieron su condena. Los niños son adoctrinados para la guerra y las niñas para todo lo doméstico. En realidad Sendero no es nada machista, no es nada machista, pero Sendero lo que hace es dividir a la gente de tú eres la masa y tú eres la masa, que es un privilegio y quienes piensan la revolución, y las mujeres pueden pensar la revolución. Esta gente está enferma y eso ya es apología, ¿no? Ahora, efectivamente, Sendero dividía la cúpula de la masa. Es correcto. Hoy día iba a venir originalmente el profesor Sebastián Mendoza, pero tuvo problema de salud y como él ya está mayor, pues no puede estarse descuidando. Pero estoy leyendo su libro que se llama ¿Por qué fracasó Sendero? Y es un libro que me parece supremamente interesante porque no se dedica simplemente a hacer un recuento de hechos históricos, sino que los analiza con una óptica distinta, ¿no? Y una de las cosas que dice es que Sendero fracasó precisamente por eso, ¿no? Porque ellos eran la cúpula y en realidad, y esto es cierto, eran una élite provinciana. Augusta Latorre, la primera mujer de Sendero, era una mujer de alcurnia provinciana. Abimael Guzmán llegó a ganar, si mal no recuerdo, más de 5.000 soles en la universidad, que para provincia y sobre todo para la época era una cantidad de plata considerable. No eran pobres, discriminados, oprimidos, cobrizos, todos eran mestizos. Abimael era costeño, era gente de alcurnia, era una élite provinciana resentida. Y a los campesinos los masacraron como a nadie.
¿no? Incluso dicen que algunos de los líderes podrían haber tenido ascendencia que perdió propiedades con la reforma agraria y reprodujeron esos supuestos regímenes de opresión, pero ellos, los senderistas, con los campesinos. ¿Mm? Son cosas que normalmente no he escuchado en otro tipo de documentación, de las que he leído varias sobre el terrorismo, porque es el tema que más he investigado. Entonces tiene unos análisis, y entre otras cosas, súper interesantes el libro del profesor Mendoza, a quien ojalá podamos invitar más adelante. Sí, Play, porfa. De hecho, en la cúpula senderista hay muchas mujeres. Y ya están liberando un poco. O sea, que es lo que debería, ha sido como muy criticado todo eso, ¿no? El abuso, el exceso. Por el otro lado, gente que dice, bueno, eran terroristas. El profesor dice que actuaban como una secta religiosa, efectivamente, pues el nivel de fanatismo era una locura. Una pausita, porfa. Y de hecho, esa clasificación de la cúpula y el pueblo llano la mantuvieron siempre. Eso es algo de lo que se quejaba, ¿cómo se llama el que después tomó el mando? Caray, que se quedó en la selva siempre. Caramba, Feliciano, camarada Feliciano, lo acusaba casi de ser un aristócrata, este gordito, que paraba tomando vino con su harén de mujeres siempre en distritos de clase media o clase alta, inclusive en Lima, mientras que a los terrucos del pueblo llano los mandaba a agarrarse a balazos o a masacrar a machetazos a la gente, ¿no? Pero estos no se ensuciaban las manos, porque en realidad no necesitas tú, contrario a lo que dicen algunos idiotas, ni poner una bomba ni meter un balazo para ser un terrorista, ¿no? Como estos sujetos nunca lo hicieron. También incómodos, emborrachándose y bailando y haciendo estupideces en Lima, en casas relativamente cómodas, ¿no? Mientras que el trabajo sucio y sanguinario lo hacían sus huestes. Play, porfa. Bueno, ahí vimos varios casos de apología al terrorismo que deberían pues ser sancionados y unos ejemplos de ignorancia tremenda y terrible, ¿no? Todo fue creado por el fujimorismo, por Montesinos. Esa es una teoría que algunos elementos repiten. Yo lo he escuchado decirlo eso en la Plaza San Martín, me parece. Eso, no, pero no tiene así ni una pizca de algo que pueda parecerse siquiera a un argumento malo. No hay absolutamente ninguna. Eso lo dijo Béjar, el que fue ministro también de Castillo, ¿no? Que la Marina, ¿recuerdan? Había hecho no sé qué atentado y había creado a Sendero. Y hay verdaderos asnos que rebuznan y repiten esa estupidez de la cual nunca hubo, no hay y no habrá jamás nada que siquiera de lejos sea parecido a una prueba mala. No existe.
Es una estupidez, pero es alucinante encontrar gente tan imbécil y tan estúpida y tan ignorante dispuesta a creerse con gusto esas tonterías, ¿no? Alucinante. Efectivamente, terrorismo nunca más, hermano, pero increíble ver ese nivel de ignorancia, ¿no? De adoctrinamiento. Vamos con... a ver. Vamos con él. Hay una chiquilla que aparece, esto es Instagram, así difuminado y aparece un tweet en negro al medio. También estamos en sección de desasnada, gente, a ver. Tratar de convencer a un fujimorista de que Keiko es mala es como tratar de convencer a tu amiga o a tu amigo que es cachudo de que su pareja es una mierda. Y por más que le muestres pruebas, audios, videos, actas registradas, de alguna otra manera va a seguir creyendo que esa huevada de persona es la mejor opción. ¿Por qué? Porque les gusta ser cachudos al final y al cabo. Les encantan las humillaciones, que los denigren, que les mientan, que les hagan un daño irreversible, su dignidad y todo ello quede en el suelo. Asimismo también carecen de memoria. Y curiosamente cuando sales a defenderlos a ellos mismos te atacan y defienden a esa persona que es indefendible. ¿Quién diría que el perfil de un cachudo y un fujimorista son muy similares? Pero bueno, en fin, es triste cuando la persona no se ama a sí mismo, porque cuando una persona es incapaz de amarse, quererse, apreciarse o valorarse a sí mismo, no va a poder hacerlo con el resto de personas, y mucho menos va a poder hacerlo con el resto del país. Y también para que no se olviden, quien no ama a su patria, no ama a su madre. Ese videíto tiene más de 121.000 reproducciones y más de 16.000 likes. Lo cual demuestra un serio problema de coeficiente intelectual en la sociedad. Probablemente muchos jóvenes, quizá muchos simp y simplemente mucho tarao, viendo eso le da like, ¿no? Y una señorita, claro, que habla como dice de autoestima, pero está tapándose la panza con el capibara, porque creo que no se autoestima mucho. Pero sobre todo las tonterías que dice, ¿no? O sea, para no ser cachudo, lo que tú tendrías que haber hecho es votar por un sujeto que ha metido a gente del Movadef, que es Sendero Luminoso, como se demostró con la sentencia del 2024 del año Perseo, perfectamente, y como lo decían Vladimir Cerrón, Sigrid Bazán, Guillermo Bermejo en su momento, decían textualmente, Sendero Luminoso es el Movadef. O sea, tendríamos que haber votado por el partido que va con gente de Sendero Luminoso, ¿no? Que nos ha querido, pero felizmente no, al final no entró, poner en la comisión de ética a César Tito Rojas, quien fue alto dirigente del Movadef. Por ello tendríamos que haber votado, ¿no? Por quienes son parte integrante de la agrupación más genocida de la historia del país. Por quienes iban con un loco sentenciado por asesinar a 4 policías y que quería meter un régimen fascista etnonacionalista en este país. Y por el que nos proponía el modelo para la economía, el modelo de Bolivia, ¿no? Una verdadera porquería. Porque si no eres cachudo. Y el cachudo es el que no votó por eso y eligió a Keiko Fujimori, que más allá de tus videitos y de tus acusaciones, pruebas contundentes, dame una. Porque los Javieres han acumulado mucho poder en la fiscalía, en el poder judicial, y a pesar de todo eso no han podido meter la presa y dejar la presa. No han podido. Pero sin embargo, para las 4 neuronas que tiene esta señorita, el cachudo es el que no votó por el comunista asqueroso, acusado además por una serie de delitos ahora mismo, mochasueldo entre ellos, pero votó por Keiko. Y la señorita se la da de inteligente, pero lo preocupante no es eso, lo preocupante es que tenga 16.000 personas que piensan que ese video es bueno y le han dado un like. Y 121.000 tarados que se lo han visto porque seguramente piensan que también es interesante. Eso es lo preocupante, ¿no?
No llega a 50, o sea, exprime su IQ, multiplícalo por 2 y yo creo que con 50 te quedaste larga, ¿no? No todo el mundo debería votar en este país, pues, ¿no? Y la edad de votación debería ser, creo, mínimo 25 años. Algo me parece que ayudaría, la verdad. La democracia necesita muchos ajustes absolutamente radicales para poder funcionar, pretender funcionar medianamente bien. Y uno es que mocositos como estos no puedan votar, pues. O sea, perdóname, pero no le da el cerebro. Así de simple, no les da el cerebro. A propósito de víctimas, vamos con uno cortito. Hay uno de 10 segundos que sale un patita medio rulón. Dale. Uy, qué penita. No sé, en algún lugar muy cómodo se parece, pero a él le da mucha pena, ¿no? Le da mucha pena que Latinoamérica esté regresando a gobiernos de ultra, hiper, mega, extrema derecha, a un lugar elegante, míralo, ¿eh? Desde ahí él siente mucha pena, pues por los pobres, claro que sí. En ese lugar que no sé qué será, pero que se ve bastante bonito. Y siendo patrio trasero, pero cuando es patrio trasero de los intereses chinos, supongo que no se siente tan compungido ni tan adolorido, ¿no? Cuando China pone un megapuerto, ¿no? Bienvenida a la inversión, pero no quiere ningún tipo de fiscalización, quiere hacer lo que se le da la gana. A señoritos como este, a bebitas como este, como le han puesto ahí sí no le importa, ahí sí no le apena, ¿no? Mira tú, qué rico. Lágrimas de zurdo, están saliendo pronto las tacitas, gente. Vamos a ver si saco los piscos también. Vamos con la chica que la están entrevistando con un micrófono rojo, porfa. Keiko. ¿Por qué Keiko y no JP? No estoy a favor de la izquierda. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene la izquierda que no tiene Keiko? O sea, no sé, cuéntanos, por favor, explícate, expláyate. No soy ignorante. ¿Y por qué serías ignorante por votar por JP? ¿En qué país se ha visto que la izquierda sea útil? En China. ¿En China? En China. En China usan el comunismo. El comunismo como plan de gobierno y son potencia mundial. ¿Pero en Latinoamérica? En realidad... Y borracha le contesta mejor que él. A ver, ¿por qué no la izquierda? ¿Qué tiene la izquierda? Tiene 100 millones de muertos. En Sudamérica tiene centenares de miles de muertos. Y los peores resultados económicos habidos y por haber. Esas no son opiniones, son datos absolutamente objetivos. Tiene los regímenes, objetivamente hablando, más empobrecedores de todos. Eso tiene la izquierda. Y China, si bien es cierto, no se puede decir que es un modelo capitalista así a secas como cualquiera, es un modelo híbrido raro de ellos. Cuando aplicó el comunismo de verdad, con Mao Zedong o Mao Zedong, como lo quieren llamar, se calcula que se llegaron a entre 40 y 60 millones de muertos. Nada más la friolera de esa cifra, ¿no? Una barbarie humanitaria, como no ha habido en el siglo pasado en ningún otro lugar. Y cuando salieron de esa porquería, y Deng Xiaoping dijo, no importa qué color coma el gato, sino que coma ratones, sino que case ratones, es decir, hay que aplicar lo que sirve. Y creó estas zonas comerciales especiales y comenzó a liberalizarlas, es que China pudo salir de esa absoluta debacle y comenzar a crecer hasta convertirse en potencia. Que tiene elementos de planificación estatal y otras cosas es correcto, pero no es una economía comunista de ninguna manera. Y muchas de las cosas que se hicieron en su momento y que se hacen hasta ahora, si tú las quisieras aplicar en un país como Perú, los primeros que estarían en la calle queriendo incendiar todo son todos los mugrosos militantes de la izquierda. Los de JP, los de Patria Roja, los del ML19, y todos esos estarían ahí tirando piedras y quemando todo. Si tú quisieras suprimir los sindicatos, si tú quisieras reducir el gasto social en comparación a otros grandes países como es en China, el China tiene gasto social
como porcentaje mucho menor de lo que lo tiene Estados Unidos, Alemania, otros países que puedes considerar mucho más capitalistas. Si tú quisieras poner las condiciones de derechos laborales que se tienen en las zonas especiales comerciales que se multiplicaron por toda China, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero claro, como se llama el Partido Comunista Chino, este mongolín no hace pues más que decir, China aplica comunismo, entonces por eso funciona. Aplica las medidas de China. Yo te lo firmo, te acompaño, te lo proponemos, aplicamos por lo menos varias de las medidas que se aplicaron en China, las aplicamos de allá, las aplicamos acá, cuando menos varias. A ver quiénes van a ser los primeros en chillar, ¿no? Por favor. ¿Qué más vamos a ver acá? Tenemos, creo que ya toca ponte el de Irene Montero y de ahí vamos con el de Benza y ya con eso creo que vamos acabando. Ya no. Sí. Hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo de fachas, reemplazo de racistas, reemplazo de vividores, y que lo podamos hacer con la gente trabajadora de este país, tenga el color de la piel que tenga, sea china, negra, marrona, con todas compañeras, las gentes trabajadoras de este país. Esa se llama Irene Montero, quien era la mujer del peluca no me acuerdo cómo se llamaba, el amigo de Verónica Mendoza, uno de los personajes más nefastos. ¿Qué tal? Habla lápiz, sácate clips, hermano, y me los pasas. Una de las mujeres más nefastas que puedes encontrar en la política mundial, ¿no? Ella era la que decía que los niños tienen derecho a tener relaciones con quien ellos quieren, siempre y cuando sean consentidas. Miren, pero miren cómo odia esta gente a su propia cultura, a su propio país, donde les está diciendo en su cara que quiere el reemplazo poblacional, quiere menos españoles y quiere a más de esas lacras que lleguen en su país, para que aumenten los robos, para que aumenten los abusos sexuales, y lo que estoy diciendo es simple y llanamente estadística, no es ninguna otra cuestión, ¿no? Entonces, esa invasión islámica que ha sufrido España, esa parte de España, Ceuta y Melilla, que no está en la España continental, sino que está en una parte de África, Pablo Iglesias, el Coletas, ¿no? Está promovido, pues, por lo menos en buena parte por esta gente, ¿no? Esa es la izquierda en España. La izquierda es un cáncer, es un caos, es una porquería en cualquier lugar donde se quiera aplicar. ¿Por qué algún país en su sano juicio quisiera dejar entrar a toda esa manga de degenerados buenos para nada, vagabundos y gente que tiene costumbres violentas? Repito, eso no son opiniones, son estadísticas, son datos. ¿Por qué llenarías tus ciudades de este tipo de gentuza y propondrías eso como algo bueno cuando es más que evidente que es nefasto, ¿no? Alucinante. Ahí tiene España, pues, el resultado de lo que ellos han promovido un buen tiempo y lo que han permitido durante mucho tiempo. Todos son consecuencias, ¿ah? Todos son consecuencias. No es gratis esta invasión que ha sufrido España. Es un ex país. Lamentablemente España, que supo ser un gran y maravilloso imperio en su momento, hoy está en una decadencia más que lamentable, ¿no? Absolutamente más que lamentable. Vamos ahí con el último videito de Benza, porfa. Es el último que pasé, creo, de los últimos que pasé. Que pasé hoy es Instagram, ajá. Quieren quitar los topes de tasas. El fujimorismo planea hacerle el favorcito al sector en el que opera uno de sus principales aportantes de campaña del pasado, porque se demoraron 2 días en poner sobre la mesa un tema que perjudica directamente a millones de peruanos. En el borrador del pedido de facultades que se filtró a la prensa el miércoles, que les fui dando avances por Twitter, recordarán, tiene un acápite según el
cual el gobierno naranja planea pedir permiso para derogar la ley 31143, la que estableció topes a las tasas de interés que les pueden cobrar los bancos a ustedes. A ustedes, señora trabajadora que tiene una tarjeta de crédito para completar gastos urgentes, que saca créditos de consumo para construir el tercer piso de la casa familiar, o que tiene una MIPE informal sin acceso al sistema y tiene que sacar créditos personales a tasas exorbitantes para usarlos de capital de trabajo. ¿Usted sentía que ya lo estaban clavando, que algunos meses casi que solo le terminaba trabajando al banco porque los intereses se comían su margen? Bueno, si este plan del fujimorismo prospera, podría ser peor. A ver, lo explico. Antes, un anuncio: ir gratis a Oxapampa, Cusco o Tarap, que pueden cobrar las entidades financieras por pasaje doble en juego. Hace unos años, el Congreso pasó una ley para ponerle un tope máximo al interés que pueden cobrar las entidades financieras por todo tipo de préstamos. Por decisión del BCR, hoy ese tope en soles está en 114% y en dólares en 99%. Suenan a porcentajes bastante razonables para que cualquier banco haga un buen negocio, ¿no? De hecho, los spreads de la banca en Perú, la diferencia entre lo que les cuesta conseguir el dinero y lo que cobran por prestarlo, son de los más altos de la región. ¿Cuánto les pagan a ustedes de interés en su cuenta de ahorros? 1%, y es decir, mucho. Ni hablar en las cuentas corrientes, donde ese costo de fondeo simplemente no existe. Por algo estamos hablando de un sector, el bancario, que anota cada año un nuevo récord de ganancias conjuntas. En 2025, entre todos los bancos, hicieron, agárrense, más de 14.000 millones de soles en utilidades. Ojo, utilidades, no ingresos, ganancias, lo que se queda para los dueños. Pero pues igual parece que eso no es suficiente, y desde el 2024 la banca emprendió una campaña a través de think tanks y medios como El Comercio o La Encerrona para tumbarse los topes de tasas. ¿Con qué argumento? Que ha favorecido a los préstamos gota a gota, que se ha excluido a muchos peruanos del sistema bancario y se los ha obligado a recurrir a los colombianos, y que los bancos magnánimos quieren darle nuevamente la oportunidad a esos peruanos de pagar tasas de 200% en el sector formal. Ya, pero eso es mentira. Bueno, lo primero para decir es que, como en su momento lo mencioné en el programa pasado y los invito a pasar por el canal y verlo, es que no creo que terminen aplicando esto, porque ese primer borrador que se filtró creo que fue un termómetro, ¿no?, para medir la reacción. Y yo creo que van a terminar quitando al final, en el original que presenten, las medidas más controvertidas, y esta me parece que es una de ellas. Pero lo que dijo al final Mensa no es una... No es tan... Miren, yo este es un tema que no he estudiado a profundidad y soy absolutamente honesto. Si no conozco de algo, prefiero no hacer una afirmación. Pero lo que dice al final es una teoría que esgrimen mucho, por ejemplo, los liberales, los libertarios, y es que el sector bancario, al no poder cobrar tasas exorbitantes, llámalas si quieres, a los clientes de muy alto riesgo, de un perfil muy, muy riesgoso, lo que hacen es simplemente rechazarlos, porque hay siempre una correlación directa entre el nivel de riesgo y la tasa que te cobran. Si eres un cliente bastante confiable, un cliente de perfil de muy bajo riesgo, te van a cobrar una tasa mucho más cómoda. Si eres un perfil muy riesgoso, te van a cobrar una tasa en el tope. Y si eres un perfil extremadamente riesgoso, casi un negocio a pérdida, el banco, entiendo, según esta teoría, no justifica ni siquiera la tasa al límite y no te da crédito, ni siquiera te evalúa, y no te dejaría más escapatoria que ir con los gota a gota, que te van a cobrar literalmente a balazos, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es realmente no, eso es mentira, eso, estudiar el tema a profundidad, a ver qué es lo que la evidencia realmente te dice, para ver si es que efectivamente los topes de interés bancario están empujando a la gente a las manos de los gota a gota. Y si eso, con evidencia, con un análisis sesudo, real, se demuestra que es así, entonces sería saludable quitar los topes de tasa de interés, porque estaría salvándole la vida a la gente, básicamente. Porque es preferible que le paguen tasas caras a un banco
a que venga un colombiano y le meta un balazo en la cabeza. Simple y sencillo, no hay mucho que explicar ahí. Ahora, si tras un análisis de verdad, no dogmático, se demuestra que eso no sería así, sino que simplemente los bancos, ahora quienes le cobran 99% en dólares, le van a cobrar 150, ya tendrías un argumento para no modificarlo, ¿no? Pero es algo que en todo caso se tendría que estudiar. Bueno, gente, vamos llegando hasta el final. Ya hasta acá jala mi garganta, así que por favor sígueme acá en mis redes sociales, estoy en todo como Lenin Facho. Mañana tengo programa en mi canal a las 10 de la mañana, Lenin Facho, me encuentran ahí. Estoy en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok, en todos con el mismo nombre. Compartan esa transmisión, suscríbanse al canal, dejen un like y nos estamos viendo. Que viva el Perú, que viva Cristo Rey. Chau. Soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda, yo no soy caviar, que se vayan todos, que no vuelvan nunca más. Yo no soy de izquierda,